necesario, ¿no? En un futuro. Me Bien, parece buenísimo. Sí, está bueno, futurista. bien. Bueno, ¿y qué, pensando en cuando, si ustedes, qué tipos de cargadores de celular conocen? Yo el básico. El que se enchufa a la pared. ¿Y alguna conoce, alguno portátil? Después hay solares también. Ok, Sí, yo tengo uno, pero es como una batería grande que le pones ahí el USB o la... ok, ¿y cómo te resulta? ¿Te La verdad sirve? es que es poco práctico porque si tenés un solo cargador, tenés que usar, cargar o el celular o el aparato ese, ¿entendés? No es que te viene con un cable o demás. Bien, Te viene el cable, pero no el cabezal, digamos, la fuente para enchufarlo a la pared. ok. Voy a ponerlo de nuevo, así mientras charlamos va pasando. Em, ok, y si nosotros hablamos de cargadores eh, de baterías que sean sustentables, digo, ¿se imaginaban este tipo? Digo, cuando Marlo contó la clase pasada, ¿se lo imaginaban así o cuando ustedes le piensan en que algo es sustentable, lo ven de otra manera? Digo, si yo les digo, bueno, imagínense o tienen que diseñar un cargador de celulares portátiles que sea sustentable. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo sería para ustedes? ¿Qué características tiene que tener? ¿De qué color es? ¿Qué forma tiene que tener? Y solar sería una buena idea. Ok, Eh, Después, en cuanto a las características, mientras cargue no me importaría la forma o, bueno, que sea chico. ujú, Claro, que sea chico y transportable, digo. ok. Bueno, ahí ya hay algo que es como básico que tiene que cumplir sí o sí. O sea, tiene que ser transportable y tiene que ser chico. Entonces ya hay algo que nos está condicionando a esa idea. Eh, Podemos pensar en que le podemos sumar de que esto sea por energía solar. Digo, esto tiene una tecnología que yo no la conocía por lo menos, esto de que se cargue con el movimiento de la mano. Me gustaría saber cuántas veces tenés que estar haciendo así para que tenga toda la batería y después puedas cargar el Claro, teléfono, eso ¿no? no lo dicen. Bueno, sí, Lina, ¿ibas a decir algo? Sí, profe. Eso me hace acordar, yo me acuerdo, mi papá tenía un reloj a cuerda Ujú. y él con el movimiento ya funcionaba. Y yo sé que ese funcionaba es con un péndulo que tiene adentro, que el vaivén es el que lo cargaba. Me Exactamente. imagino que Claro, esto en el será algo así video se parecido. explicaba algo así, que era un Ah, mira, proceso, mecánico que se hacía, o lo que yo entendí, ¿no? Otros videos que vi, que lo que Sí, hacía que era que adentro tenía un mecanismo que generaba la propia energía, acá está. energía. sí. Ok. Bueno, entonces, tiene que ser chico, tiene que ser, no tiene que ser pesado, puede ser con energía solar, o puede ser esta tecnología que habla de la del péndulo. Lo que tendríamos que saber es, si nosotros necesitamos que esto cargue un celular, tiene que ser lo suficientemente cómodo y práctico para hacerlo. O sea, quizás puede servirte para una emergencia, o también entender que esta forma de que nosotros tenemos de cargar el celular, digo, ¿qué nos pasa a nosotros con las baterías de los teléfonos? ¿Cuál es nuestra dinámica con el teléfono y su batería? Y que no estás contactado, tipo, no tenés forma de Pero comunicarte, no es tan rápido como, no sé, antes capaz que el correo andaba más rápido, no sé, se contactaba de otra forma, ahora sin el celular no tenés tanta chance de contactarte o tenés que estar dependiendo de alguien más que mande un mensaje y demás. ok, la batería es todo, es lo que te permite estar comunicado con el resto. Digo, para muchos el celular es su herramienta de trabajo o su herramienta para estudiar o la forma de comunicarse con alguien. Entonces es muy importante la batería. Entonces es como esta sensación eh, porque tenemos que empezar a ver que algo un poco por ese lado iba la teórica que ustedes tenían que ver para hoy, es el hecho de pensar de que hay un montón de otros factores que van a influir en la decisión de alguien sobre un producto. No tiene que ver simplemente con
las formas, los colores, digo, hay un montón de cosas más. Digo, si ese color que tiene pintado representa algo para ese grupo de personas al que se lo estamos queriendo como ofrecer o para quienes lo estamos diseñando. No sé, si es gente que es muy supersticiosa, no sé, no le gustaría que sea amarillo, por ejemplo, o a alguien le hace acordar a algún equipo de fútbol, entonces dice, bueno, no, si combina rojo, amarillo y azul, no lo quiero, parece de Boca, no sé. Digo, o quizás pensar en esto, digo, si yo tengo esta relación con el teléfono que necesito que esté cargado todo el tiempo, más allá de que no me importe el color o la forma, que es mentira eso, porque siempre nos termina importando cómo se ve el objeto que vamos a tener nosotros y el que le vamos a mostrar al resto que lo tenemos y lo usamos. También hay un montón de otras cosas que nos pueden influir. Yo pensaba en que si ustedes hacen el ejercicio de pensar en los objetos que ustedes usan o los objetos que ustedes consumen, si ustedes no encuentran como algo en común entre ellos, si no pueden darse cuenta que quizás ustedes construyen imagen, ¿sí? Con los productos y los objetos que consumimos y tenemos. Entonces, no tenemos que ser como diseñadoras ajenas a eso. Tenemos que entender que las personas se relacionan con los objetos de una manera mucho más allá del uso, ¿sí? Tiene otras cosas. ¿Cómo es esa forma? Digo, ¿es lo mismo que tenga esa forma redondita, chiquitita? O que sea, no sé, tenga forma como de un pancho. Qué sé yo, no sé. Digo. Sí, se me vino a mí a la cabeza, tipo, ¿cuántas veces hemos usado, no sé, un collar, ponele, que está roto pero lo atás de otra forma, o un reloj que no tiene pila y decís, pero es re lindo, capaz que me lo usaría igual, por más que no tenga pila. Exactamente. Tenemos, hay una irracionalidad en la parte del consumo, ¿sí? Que existe, que la tenemos todos. Digo, todos tenemos ese tipo de consumos, o no sé, gente que prefiere, no sé, ahorrar en ciertas cosas de su casa para tener plata para poder comprarse una ropa de alguna marca en particular, ¿sí? O alguien que se compra botines que son más caros, pero le parece que se ven mejor que si compra los que son más baratos porque, no sé, lo van a cargar. Digo, esas situaciones se dan en todos los ámbitos y no es ajena, más allá de lo que es la indumentaria, a los objetos que tenemos, que nos rodean y que usamos. Entonces, para mí este es un buen ejemplo de pensar, si yo les pido que ustedes imaginen, así como era el ejemplo de la pava en la teórica, un cargador ecológico, lo primero que uno piensa es que sea solar y piensa en la batería esa cuadrada clásica, y acá hay otra forma que tiene como algo lúdico, algo de moverlo, que acá faltan un montón de cosas de analizar. ¿Cuánto dura la batería? ¿Cuántos elementos te carga? ¿Qué tan simple es realmente usarlo y se conserva y todo eso que nos falta como de información? Sí, Celes, que levantaste la mano. Por lo que entendí en el video mostraba como que lo controlabas del celular el tema de la batería del cargador y nada, veía cuánta batería tenías, cuántas horas duraba. ¿Ves ahí? Okay. Ahí lo muestra. Bien. Después había una cosa que decían en el testimonio, que una chica justo decía de que, aparte de que eso era como antiestrés, lo que le servía era como parar un poquito la ansiedad que te da no tener batería. Entonces, mientras esperas que cargue un poco el celular, vos como que te entretenías, en vez de estar haciendo otra cosa X, pero ya no nos concebimos sin estar con el celular en la mano. No, tal cual. Entonces, y eso que vos dijiste, eso que vos explicás, se relaciona tal cual con cómo nos relacionamos nosotros con ese tipo de objetos y con la batería del teléfono, y lo importante. La ansiedad que te da que no puedas escribirle a nadie, no puedas ver qué está pasando, o que se te está por gastar la batería y no vas a tener, capaz que no tenés que escribirle a nadie, y no va a pasar nada porque te quedes una hora sin teléfono, pero es como, no, lo peor. Y relacionarlo con las pelotitas de estrés y todas esas cosas es interesante, como para empezar a entender que la idea y la comprensión de cómo fue esa relación entre ese objeto y el usuario se resolvió de distintas formas. Podría haber tenido otra forma, podría haber sido otra forma en la que lo tenías que mover o cargarlo, ¿sí? Pero me pareció que estaba bueno para que lo podamos charlar y podamos como anclarlo un poco con la teórica que ustedes tenían que ver para hoy. ¿Tuvieron alguna duda sobre eso? ¿La pudieron ver bien? ¿Tuvieron algún inconveniente? Si no la vieron, aprovechen y véanla, es cortita, no es muy larga. Está el texto el PDF con la presentación también, si la quieren para ver.
Y algo que está bueno también es que puedan pensar en ejemplos propios, ¿sí? Traten de cuando vean esas cosas, ver qué les pasa a ustedes con las cosas que ustedes consumen o que tengan en sus casas. Y ahí uno empieza como a descubrir, cuando uno empieza a poder ponerse en ese lugar de analizarse uno mismo, cómo son sus consumos y cómo se relaciona uno con los objetos, eso está bueno porque surgen cosas interesantes. Bien. Bueno, tenemos estos 3 trabajos para ver. Vamos a charlar un poco de lo que hicieron, de si estuvieron probando programas nuevos, cómo se sintieron, qué tal estuvo. La idea es que participemos todas, que entre todas podamos ir aprovechando y haciendo comentarios y ayudando a los demás. Y también que les sirva para los que todavía no lo pudieron subir y lo están laburando, a ver qué les falta y qué necesitan sumarle, ¿sí? No sé si Lina, Mar o Georgie, ¿alguna quiere empezar? ¿Alguna valiente? Yo empiezo, no tengo problema. Dale. Bueno, primero quiero que nos cuentes en qué programa lo hiciste. Lo hice en Canva porque me pareció que era práctico. Bien, ¿lo habías usado alguna vez? Sí, antes lo usaba. Ok. Y después es como que soy como amante de enseñarle a la gente a usar Canva porque es súper fácil. Entonces es como que constantemente estoy yendo a Canva de vez en cuando. Bien. Bueno, yo voy a ir pasando y vos nos vas contando. Bueno, a mí me ver. tocó trípode. Lo que a mí me pasaba era que como el uso del trípode como lo conocemos o el que yo tengo que analizar, va de la mano de la invención de las cámaras, ¿no? Entonces ahí dice que ponen en el 1839, cuando Nielsen creó la primera cámara chica, no la cámara negra, se ve cómo se usa como una mesa ya con una estructura que tiene esas 3 patas, tiene como unas patas dobles, pero en sí es esa estructura de 3 pies. Sí, que De lo que parece como viene un portamaceta, me parecía claro, como... algo así. Después a medida que se fueron como achicando la medida de la cámara y en peso, se ve cómo se puede utilizar patas más finas o de otros materiales. Ya en el 1800 ya el aluminio ya estaba industrializado y se empezaba a usar, entonces empiezan a ver otros tipos de materiales aparte de la madera que se usaba al principio. Y después lo que vi también es que a medida que en el cine se necesitaron como otros tipos de planos, otros eh, movimientos de cámara, se fueron desarrollando las cabeceras creo que lo estoy diciendo bien, sí, los cabezales, para que Sí, tenga esos movimientos fluidos, más allá de que se necesitaba que la estructura sea fuerte para que sostenga, en este caso la cámara, necesitaba que tenga otros tipos de movimientos y una resistencia en específico. Entonces ahí desarrollé cómo se fue mejorando los cabezales, más allá, como lo más importante dentro de los trípodes. bien. Después, bueno, lo desarrollé ya en escrito, más o menos como no había como fechas muy exactas de cómo, pero más o menos lo fui ordenando así en... O sea que esto que está acá sería como el desarrollo de lo que vos tenés acá. Claro, sí. Ok. Ahí lo puse en pocas palabras porque me parecía sino como que era muy abrumador y ahí está Ujú. desarrollado ya con otros datos. ¿Y encontraste algo Eh, particular que te haya llamado la atención? Digo, más allá que me parece interesante esto de pensar, bueno, se fue modificando a partir del tamaño de las cámaras y después a partir de la necesidad de lo que se necesitaba fotografiar o grabar. lo que me pareció interesante es que no sabía que se utilizaba para otras cosas. Ponele, que se usa dentro de laboratorios, dentro de la construcción. Yo no lo tenía como en cuenta. Eh, Ujú. entonces descubrí eso, que está dentro de los laboratorios, que son unos que son más chicos. Ahí más abajo creo que puse una foto. Son más chicos como de acero. Y para la construcción también mayormente son de acero con patas más resistentes, otros agarres que tienen como una estructura para que tener un plomo en el medio y que pueda quedar más arraigado.
al piso y que no se mueva. También se usa en otros ámbitos como no sino con cámaras, sino con otro tipo de medidores o sensores. Ponete un amigo que es oceanógrafo y Sí. él me dijo que él usa unos que son muy parecidos al trípode convencional de fotografía, que lo usan con una plomada y son muy pesados y tienen Bueno, carritos algunos más. ahí es Entonces es como, interesante ver que también el diseño y la estructura que tiene y la funcionalidad depende de la finalidad que va a tener ese trípode. O sea, no es lo mismo un trípode para sacar fotos, un trípode para filmar, un trípode para llevar a una obra en construcción o para tu amigo oceanógrafo. Digo, son distintos dependiendo de la es distinta la funcionalidad. estructura que necesita, porque Ahora, sí, pueden ser livianos si los necesitas para interiores, por ejemplo, por la que se usa la mayoría de fotografía, pero después hay trípodes especiales que son más pesados para exteriores, o bien, por ejemplo para estructuras montañosas que tienen otro tipo de patas y agarres. bien. Si yo te tengo que preguntar a vos o a cualquiera si lo quiere contar, ¿qué tiene que tener un trípode para que cuando yo lo vea entienda que es un trípode y no es otra cosa? Que tiene que tener la estructura como es, tiene que tener las tres patas y un agarre para sostener algo. Ok. Entonces ya tenemos definido que hay cosas que sí o sí tienen que existir y tienen que estar. Por lo menos para, como estamos hablando de un trípode convencional que se apoye, que yo lo veo y entiendo que es un trípode. Entonces que tiene tres patas, algo para agarrarlo y entiendo que el soporte para engancharlo en la cámara que vaya a usar o en el elemento que vaya a usar. Claro. Bien. Bueno, y en cuanto a la estructura, ¿qué elementos marcaste? Bueno, nombré directamente cómo se llamaba cada pieza dentro del trípode. Estaba el brazo ajustable que ponen en las cámaras de fotografía, es lo que usamos para los movimientos de cámara, para hacer cenital. Sí, sí, para subir y Después bajar está, la cámara. claro. Después mayormente tienen lo que sería la columna Sí, y después la abertura de las patas, que lo que sirve la columna es para que tenga un peso inicial, para que no se cierre tan fácilmente y después al momento de plegar para que quede derecho. Después, bien, el mío, el que yo tengo que analizar, también tiene la válvula de nivel. Eso es lo que te sirve es para saber si la base de montaje está derecho o no está derecho, porque muchas veces, como las patas tienen para abrirlas, para plegarlas y nivelar la altura que vos querés que tenga, sí, hay veces que si no la cerraste bien, no la abriste de más o de menos, puede ser que te quede desnivelado. Entonces la mayoría tiene, o todos en realidad, tienen la válvula de nivelación. bien, Bueno, después vienen así con tuercas especiales, el mecanismo del medio, que es para abrir y cerrar, y después, bueno, la rótula, que es lo que yo le decía a, a la estructura del medio que recién desarrollé en la línea del tiempo. bien. Acá está lo del nivel que habías mostrado. Esperen que le voy a hacer un poco de zoom. Bien. En cuanto a la funcionalidad, Ahí me empecé a hacer un poquito de lío, porque como que no me terminaba yo de entender en realidad. Yo lo que puse fue una para qué se usaba, que es más o menos lo que vengo diciendo, y después eh, creo que ahí en funcionalidad puse también los tipos de trípodes que hay para las distintas categorías que se lo puede usar, o disciplinas que se puede usar. bien, Y bien, ahí está está el bien. topográfico, telescópico, el de construcción, que era el que más me había llamado la atención, y los de laboratorios, que son como los más simples. Bien, Los que sí había visto en laboratorios que no tienen este sistema como el de fotográfico, el de construcción o el topográfico, que se cierra y se abre. Esos son como fijos. ya vienen armados para apoyar los Claro, elementos. no son Ok, tan parecidos a esto, pero están dentro de la misma familia. bien. Después en materialidad, La mayoría está fabricada de los mismos materiales. Plástico, aluminio y fibra de carbono, que la fibra de carbono son
es el material más duro y resistente que hay para hacerlos, pero a su vez son los más caros. Entonces, son caros, pero a su vez, o no, estoy diciendo al revés. Son los más ligeros, pero a su vez son los más frágiles. Era al revés. Ahí, Entonces, Celes, vos levantaste la mano y yo nunca te di la palabra, perdón. No, en realidad fue sin querer, pero de paso les comento, porque no lo vi en la presentación, pero yo toco el bongo y también se usa para la música muchas veces. Ah, mira. Para apoyar, pero para las partituras o para apoyar algún... No, porque el bongo, no sé si saben lo que es un bongo, es un instrumento, nada, como son dos platos, como si fueran dos bombos, nada, es incómodo tenerlo entre las piernas o nivelarlo bien, depende si está más para arriba o más para abajo cómo suena, y como se toca con las dos manos no puedes estar agarrándolo y tocando a la vez. Entonces nada, tiene ese trípode que es como ese que está justo en la imagen, y arriba pones el bongo enganchado de otra base que tiene. Bien. Claro, como los típicos de instrumentos que hay, los portamicrófonos, después hay los que están los porta banner o porta proyector, la manta del proyector, que eran todos como muy parecidos, que eso me di cuenta que no los puse ahora, que lo estoy pensando, los tenía guardados pero no los puse, que son como los más básicos. Sí. Ella acá habló de plástico, aluminio y fibra de carbono. ¿Qué pueden encontrar en común de estos tres elementos? ¿Qué les parece que tienen en común? Que pueden ser livianos. Exactamente. Digo, más allá, y son resistentes, como dijo Mar, pero también son livianos. Entonces es algo que se puede trasladar. Ustedes piensen en un fotógrafo que está yendo de allá para allá, de acá para allá, o un oceanógrafo, sí, que se tiene que mover en lugares, en una playa. Está algo que no se le huele, pero que también sea firme y que también lo pueda mover y trasladar sin que sea pesado. En cuanto a ergonomía, ¿qué descubriste acá? Primero que como lo de la altura, ¿no? Como que los trípodes te permiten eso, de que vos regules a la altura que lo necesitas. Hay veces que lo necesitas que esté bajo y hay veces que necesitas que esté alto. Por eso puse la fotito esa del hombre en las primeras usos de un trípode, que lo que hacían era tenerlo a la altura de los ojos porque necesitaban la cámara a esa altura. Entonces lo que primero me llamó más la atención es eso, es cómo uno puede regular la altura que necesita. Después puse en la mayoría, lo que vos podés hacer es plegarlo, que se te sea cómodo al llevarlo a donde necesites llevarlo. Bien. Y después lo de las piezas, tiene como la pieza de la manigueta, que es así de práctica y fina, entonces los agarres que tiene, las piezas no es que como que tiene piezas muy chicas, y tampoco que tiene tornillos así porque sí, sino lo que tiene son las tuercas mariposa, la mayoría, para que vos puedas tener, para ajustar o desajustar, que sea más cómodo. Bien. Después creo que, bueno, después había puesto lo del movimiento por un tema de cine, pero porque lo tengo muy presente porque estudié cine, entonces lo tengo. Bien. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció el resto? ¿Se entiende? ¿Entendieron de qué hablaba? Para mí está bárbaro, está muy claro, muy bien hecho, excelente. El mío parece de primaria, pero bueno. No digan eso, no digan eso. Nunca comparen trabajos con otros, no tienen que hacer eso nunca. Igual está hecho en Canva, chicas, no hay nada que yo haya hecho, mira. No, pero yo no sabía usar el programa y bueno, más o menos quedó algo, pero bueno, después lo vemos. Está buenísimo, la verdad, muy bien, muy bueno. Parece muy profesional, como muy una presentación para un trabajo o un proyecto, me gusta. Bueno, eso es lo que tiene bueno Canva, que les permite llegar a cosas que son súper profesionales sin tener que meterse a hacer un curso de Illustrator, Photoshop, que está buenísimo que lo sepan y si lo aprenden, muchísimo mejor. Pero Canva es una herramienta que es quizás más accesible, porque por ahí no tienen la compu para poder descargar esos programas y lo pueden laburar desde el celu, entonces está bueno que la empiecen a investigar. A mí me parece interesante lo que hiciste con la línea de tiempo. Me parece que tendrías que encontrar la forma de poder unificar las dos cosas, la línea y la parte como escrita.
a ver si encontrás la forma del diagrama que armes de la línea, poder incorporar estas anotaciones, estos textos que estás haciendo, ¿sí? Como para poder sumarle a eso y dejar todo en una sola imagen que sea la línea, que sea más infográfico, por decirlo de alguna manera. Ok. Porque aparte te va a servir más para poder visualizarlo y entender ese proceso de cómo fue cambiando. En cuanto a la estructura, me parece que está bien. A mí hay algo que me llamó la atención de este que elegiste como para mostrar, que no tiene nada que sostenga las patitas entre sí. O sea, yo capaz que ya existen, no me di cuenta, pero yo los que vi siempre tienen como, entre las patas están como conectadas. Entonces me llamó la atención lo que pusiste de la columna. A lo que voy con esto es que si el objeto que vas a elegir como para analizar la foto, para analizar la estructura, tiene que ser el que sea más genérico, ¿sí? El que se parezca más a todos los que existen. Si hay alguno con alguna particularidad, lo podés agregar aparte, como una excepción, ¿sí? Pero debería ser como el más clásico, ¿se entiende? Sí. Sí, aparte que ahora que lo veo, en realidad lo elegí porque estaba en PNG y no quería ir a Photoshop sacar del fondo, sí. Pero el que yo tengo que analizar, el mío, que lo tengo acá ahora usando, tiene eso que vos decís, lo capaz que une a las patas. Exactamente, pero fíjate, porque si no, vas a tomar como ejemplo un objeto que es más particular, es como la excepción, ¿sí? Entonces, ustedes piensen, cuando ustedes tengan que analizar la estructura, les conviene analizar la estructura de la jabonera que tengan ustedes o del el termo o el mate que ustedes usen, ¿sí? Que es con el que van a laburar, o si es muy particular y tiene algo particular ese objeto que ustedes tengan, en realidad deberían buscar el más genérico para analizar la estructura. Y después si encuentran particularidades, ahí las pueden analizar, ¿sí? Después, en cuanto a funcionalidad, está bien lo que planteaste y los distintos tipos. Quizás yo acompañaría a cada uno con una imagen ilustrativa. Okay. Un tipo de laboratorio es como este, un fotográfico es como este, un topográfico como este, así. Y después en materialidad, esto para todas, digo, si ustedes tienen que nombrar, hay distintos tipos o características, les va a servir mucho más poder ilustrarlo, digo. Tienen que empezar a poder encontrar el equilibrio entre una presentación que tenga redacción y que esté escrita, pero que no sea un choclo de texto y que también lo puedan acompañar imágenes. Entonces, tampoco es que sean solo fotos y nada de texto, pero tampoco que esté llena de texto. Tiene que ser algo que yo lo lea y sea entretenido y que sea llevadero de leer y que tenga una organización con las imágenes, con los textos que yo ponga, ¿sí? Después, en cuanto a materialidad, esto también va para todas. Yo creo que lo mejor y lo que más les va a servir es hacerse como un cuadro con las ventajas y desventajas de cada material posible. ¿Sí? Por ejemplo, vos tenés plástico, aluminio y fibra de carbono. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno y cuáles son las desventajas de cada uno? No sé, es más caro, es más difícil de conseguir, es más contaminante, es mucho más pesado, es más liviano, se puede reciclar o no, ¿sí? Como empezar a encontrar esas particularidades. Porque también es como que eso les va a servir a ustedes para cuando tengan que pensar su objeto, volver acá y decir, bueno, a ver, ¿qué material me conviene? ¿Lo puedo hacer con alguno de estos? ¿Cuál es el más adecuado según lo que yo creo que hay que mejorarle a ese objeto? ¿Sí? Y en ergonomía, creo que acá vuelvo a lo mismo con lo de la cantidad de texto, que me parece que es súper interesante. También es cierto que la letra está muy grande, quizás la puedes poner un poco más chica. Ahora, si querés, después hago comentarios genéricos para que van a tener igual una teórica sobre diseño de las láminas, pero algunos como trucos que les van a servir para que quede más prolija. Acá me parece que la clave está en que, por ejemplo, en esta foto que vos mostrás, donde se ve la persona parada relacionándose con el objeto, son fotos más interesantes y para mostrar de tamaño más grande que la lectura. Entonces yo puedo entender ahí viendo eso, yo estoy hablando de ergonomía y cómo el cuerpo humano se relaciona con ese objeto, y ahí yo puedo mostrarte. Los que son de pie, chiquititos, de mesa, ¿qué tamaño tienen con respecto a la mano, por ejemplo? Y los que son de pie, ¿qué no sé, altura estándar tienen? ¿Hasta qué altura llegan? ¿Sí?
Después, esto está bueno, que es como algo que le suma para pensar en las posibilidades, pero yo eso en particular me parece que quizás es mucho más útil para ponerlo en funcionalidad y la versatilidad que necesitas del movimiento del objeto, ¿sí? O quizás sumarlo en la parte de historia, cuando vos estás hablando de cómo tuvo que cambiar y modificarse ciertas cosas de este trípode para que se pueda adaptar a las necesidades de las distintas formas en que se quería filmar una escena. ¿Sí? ¿Se entiende? Después, algo que está bueno del trabajo de Mar es que es súper claro qué es cada cosa. O sea, ella tiene un título para cada sección que no tiene el mismo tamaño que el texto. Entonces yo ya pude identificar un título. Ergonomía, materialidad, ¿sí? Funcionalidad. Y, por ejemplo, acá tipos de trípode, entiendo que es como un subtítulo. Entonces tiene un tamaño más chico para diferenciarse del título, ¿sí? Lo mismo acá, cómo resaltar en colores ciertas cosas, o acá, ¿sí? Cómo destacar. La carátula, ¿sí? Con el nombre del objeto, con el nombre de ella, con lo que va a hacer, de qué trata el trabajo, ¿sí? Después quizás, por ejemplo, fíjense, cuando ella usa un fondo de color, pero neutro, que no tiene ninguna imagen, ayuda a que todos los elementos resalten, ¿sí? Del fondo. Distinto es si ella hubiera usado un fondo con una imagen, ¿sí? Con más texturas, entonces capaz que es difícil de leer y de entender las fotos. Entonces piensen en que traten siempre de tener fondos más neutros y lisos, salvo que, no sé, es una imagen que sea muy sutil y que no se note, que les parezca que quede mejor, bueno, puede ser, pero siempre les conviene fondos más plenos. Ella por ahí agregó en todas las hojas, no sé, el loguito y su nombre. Quizás eso podría estar aún más chiquito y escrito en una línea acá, en todas las hojas, ¿sí? Como un rótulo. Y después algo más para sumar es el tamaño de los textos, ¿sí? Quizás, porque aparte te va a ayudar a poder tener márgenes. Cuando vos le podés poner margen a las hojas y dejarle margen acá, en cada uno de los lados, tiene como más aire, ¿sí? La lámina, si no está todo como muy concentrado y muy junto. Entonces hay que priorizar, darle aire a las láminas para que tener cierta lectura. ¿A todo esto a qué va? A que cuando ustedes le van a dar algo para leer a alguien que tiene más de 2 páginas, por ejemplo, este tiene 11, vos tenés que lograr que la lectura para esa persona sea algo llevadero, entretenido, y que no sea difícil de leer, que no le cueste, que no esté lleno de cosas y todo desordenado, porque eso también es como que te abruma la cabeza. ¿Sí? Entonces, así como uno ordena el placar, ordena la casa y cada cosa tiene su lugar y está organizado o alineado de cierta manera, con las láminas tienen que hacer lo mismo. Porque piensen que esto es la forma de que ustedes le muestran al otro su trabajo. ¿Sí? Ahora porque estamos analizando este objeto, pero después cuando tengan que armar su trabajo contando el objeto que están diseñando, que, no sé, suponiendo que se lo tienen que mostrar a un cliente o a un proveedor o a alguien, eso tiene que ser lo más claro posible porque es la ventana a lo que ustedes saben hacer, ¿sí? Entonces, Mar, lo que yo te digo es avanzar con estos comentarios que te estoy haciendo, manteniendo esto que estás haciendo, que a todas les gustó y que está buenísimo y está súper como organizado para ir ajustando un poco más el laburo, ¿sí? Y encontrar el punto medio entre que no sea un choclo de texto, pero que tampoco tenga solo fotos, ¿sí? Claro. Sí. Sí, ponele, en este que justo estamos acá parados, ese tiene un montón de texto, porque me dio fiaca que poner una tercera hoja solamente para este segmento de historia. Entonces, que encima usé los textos en negrito por un tema de que a mí la línea de tiempo te ocupa 2 hojas, ¿sí? Como si estuvieran, siguieran. Entonces necesitas más espacio, pero es preferible que puedas unificar algo más en la línea de tiempo con el texto, ¿sí? Que tener todo un choclo de texto ahí. Claro, podría hacerlo vertical en 2 hojas en vez de que solo querer usar el ancho de... Bueno, sí, puedo... Sí, no. O puede ser horizontal y que la línea continúa y continúa en la otra hoja. Ok. O sea, yo estoy haciendo, mi dedo siguió para allá. Pero lo que yo me refería era que puede ser que continúe en otra hoja, ¿sí? Okay.
Para esas cosas, lo que les puede servir, si no se les ocurre cómo armar esa hoja de la línea de tiempo, es buscar infografías. Buscan en Google infografías para que les muestre de qué forma pueden diagramar una línea de tiempo, ¿sí? Que quizás hay algunos recursos que les sirven para poder entender de qué forma pueden organizar la información. Pero lo que es importante es claro de lo que ella quiere mostrar, es claro lo que ella quiere contar, ¿sí? Y quizás en algunas páginas lo que está pasando es que le da prioridad a cosas que no son tan importantes. Entonces, empezar a ver de qué forma, qué información pongo acá, cuál es la foto que tiene que ir ahí, ¿sí? Bien. Profe, Bueno, corrijo estas cosas y lo vuelvo a subir. Vos seguílas laburando y el martes que viene lo volvés a subir y lo volvemos a charlar. Digo, yo no, ya que lo charlamos ahora, no lo voy a corregir antes del martes otra vez. La idea es que puedas ir avanzando y puedas ir modificando lo que vos creas que necesites ajustar de esto, ¿sí? Claro. Consulta, profe, sobre el Sí. trabajo de Mark. Tú acabas de decir que ya priorizar en lo importante y no en lo que no es tan importante. ¿Cómo se sabe qué es lo importante y qué no es lo tan importante? A lo que voy es que tiene que ser, a lo que yo me refiero importante, tiene que ser importante para lo que vos estás contando. Si, por ejemplo, volviendo al de Mar, ¿no? Estás hablando de la ergonomía. ¿Qué quiere decir? Es la relación del cuerpo humano con ese objeto. Yo tengo que mostrarte ahí una foto de cómo es la comparación entre la altura de una persona y la altura de un trípode. Yo necesito ahí ver una foto marcando las alturas promedio que tienen los trípodes, o por ejemplo esta foto que yo puso acá de que está alguien semi agachado tratando de ver. Eso es como más importante que darle el espacio a escribir mucho más de algo que yo lo puedo ver ahí. ¿Sí? Quizás esta lámina puede ser hasta más gráfica con el dibujo del trípode, con la persona al lado, con la altura promedio, y empezar a sacar flechitas y decir, bueno, esto acá se acomoda de cierta manera al cuerpo humano, esto se dobla para que hace tal cosa, o esta manija tiene esta cosa antideslizante para que cuando vos lo gires no genere movimiento. Ok. ¿Sí? Digo, por ejemplo, ahora si querés vemos el tuyo y lo vemos en comparación con eso. Dale. Espero que lo voy a abrir acá. Bueno. Bien. Bueno, contanos. Les cuento. Intenté hacerlo con Canva y no supe hacerlo. Ok. En la clase pasada todavía se explicaba lo del tamaño de la hoja, hacerlo en A3, y no encontré, me metí por un lado, me metí por otro, me vi otra vez el video y se ve que lo explicaste fue cuando no estabas grabando porque no lo encontré. Así que Mar, voy a ser tu mejor amiga, por favor explícame Canva. No, ahora antes de que nos vayamos, vuelvo a abrir Canva y les muestro dónde pueden configurar las hojas y vemos rápido más o menos qué cosas pueden ir. Pero es prueba y error. Ahí, George, levantaste la mano. Sí, yo tampoco encontré, intenté cambiar la medida y no, se me cambiaba, volvía a la anterior y no sé cómo se subió, en qué medida realmente lo subí, pero no. Bueno, no sé. ahora lo vemos, tranquilas, vamos a ir viendo entre todas. Igual, para ser sincera, lo hice en A2, no en A3, porque agarré una plantilla que era en A2. Bueno, está bien. ¿Y no te permite agarrar una plantilla y darle vos otro tamaño? Sí, tenía que hacerlo, pero nada, Ya me dio está. fiaca. Después Bueno. voy a ver de copiar todo y pasarlo a 3, en realidad, pero Bien. para no... Sí, en realidad lo que tiene la A3 es que es un A2. Todo lo que es A4, A2, A3 es porque en realidad es como el múltiplo. Es como la A4, dos veces una al lado de la otra es una 3. ¿Sí? 2A3, una al lado de la otra es una 2. Y así es como se... Entonces, la proporción cuando ustedes lo vean van a ser la misma, porque tiene esa forma, ese mismo rectángulo, porque la proporción es la misma. Pero si después ustedes lo quieren imprimir o quieren pensar en los tamaños de imágenes o eso, la A3 es como un tamaño más promedio que les sirve a ustedes para trabajar. Así que cuando vos lo cambies de tamaño no te va a modificar mucho más, porque la proporción es la misma, no es que ahora va a ser más cuadrado o más rectangular, pero sí quizás las dimensiones de los tamaños de los textos o las imágenes, ahí sí se va a notar. Bueno, Lina, entonces, ¿con qué lo hiciste? En Word. Bien, está bien. ¿Qué es lo que supe?
Yo te pregunté en la clase pasada cómo lo hacía, entonces me dijiste que sobre el sacacorcho que yo tenía en casa. Así Está que yo bien. encontré otras cosas, pero traté de priorizar, o sea, sobre este. Bien. Está Ahí bien. está. Bueno, esto sobre la historia, ¿qué fue lo que encontraste? Bueno, encontré que ahí, párate ahí, que lo tengo yo acá, que la primera patente de un sacacorcho fue registrada en 1795, Sí. que es el sacacorcho en forma de T. Ujú. Ahí a mí me faltó ahí poner imágenes. O sea, me doy cuenta con la corrección que le hiciste a Mar. Bien. Bueno, y de ahí en más se fueron patentando más. En 1802 apareció el mismo sacacorcho, pero le habían puesto un tope para que no se metiera todo el sacacorcho, sino como una tapita para que no siguiera de más y no Bien. romper el sacacorcho. Después aparecieron los sacacorchos de palanca y de 2 tiempos, que es como este, pero este tiene una partecita se levanta y después otra, y en cambio el otro es que solo de una sola parte y ahí ya sale todo. Bien. También se inventaron los que son así, que se abren así. Sí, sí, como Después, bracitos. ajá, que son los de ala. ¿Y qué más? Y bueno, hay otro de 3 tiempos, que ese no encontré, tengo que buscar más porque no supe cuál es el de los 3 tiempos. Y por último aparece, bueno, lo que encontré yo, es que este señor Jacinto Prensa es un español que en 1905 patentó al sacacorcho perfecto. Y de ahí, a partir del 2000, fue ganando muchos más premios porque alrededor del mundo y muchos premios diciendo que sí queda el sacacorcho perfecto porque logró con ese sacacorcho no romper el corcho, porque la mayoría de los sacacorchos lo que hacen es que se van hasta el fondo y lo rompen. En cambio con ese llega solo hasta el punto justo y no rompe el corcho. Bueno, acá es clave las imágenes para poder entender cuál es. Quiero ver el sacacorcho perfecto, es como necesitamos ver ese sacacorcho. Pero me parece que hay algo en tu línea de tiempo, a diferencia de lo que, o por ahí está más evidente en cómo lo estás contando, es que hubo un cambio que se necesitó hacer sobre ese objeto porque había algo que no estaba funcionando bien. Entonces, en un momento se le tuvo que agregar un tope porque si no se iba para abajo. Después se le agregó alas porque era una mejor forma de agarrarlo y así. Entonces vos lo que puedes aprovechar cuando estás hablando de esto, necesitas algo visual, mostrar las imágenes de cómo fue cambiando uno con respecto al otro. Entonces vos podrías tener una línea de tiempo horizontal donde tenés todas las fotos, entonces yo visualmente veo cómo fue cambiando y poner abajo cuál es esta descripción que estás haciendo de cada uno, podría ir abajo de la foto, y quizás encontrar la forma de poder agregarle en el paso de uno a otro con algún texto, alguna flecha, eso fíjate vos, cómo lo podés armar, de cuál fue el cambio, quizás cuál era el problema que estaban teniendo con ese objeto. No sé, ¿qué hizo que existiera ese cambio? Digo, piensen en a objetos que usamos siempre y de pronto aparece uno que es superador, porque no sé, le agregaron el cosito antideslizante o ahora tiene una luz que me indica tal cosa. Y esas cosas que son una pavada y capaz que son súper chiquitas y simples hacen un cambio muy grande en el uso de ese objeto. Y entonces el usuario valora mucho más. Entonces yo prefiero comprar este nuevo que, no sé, tiene esto que es mucho mejor a este que, no sé, tengo que hacer más fuerza para sacar el sacacorcho, siempre se me rompe, o es medio peligroso, o es muy grande. Bien. La estructura. Bueno, y ahí te muestro las partes de, como vuelvo y te explico, de este, no de otro. Sí, sí, sí. Y bueno, dice que este es el sacacorcho, que es el común en todos y que es lo que lo hace sacacorcho. Acá está la bisagra. Sí. Acá está el destapador, que en algunos dice que tiene una tapita o algo así, entonces como destapador, o si no sirve como destapador de botellas, la chapita, la de Corona, Sí. esa. Acá tiene el que es para abrir el papel o el plástico que recubre el corcho, como el sello de seguridad.
Y pues el Si mango, no, ¿qué usarías si no tenés eso? ¿Qué usás? y yo creo que la punta esta, Sí, o digo un yo, cuchillo, digo. o un Lo que cuchillo. te ofrece ese diseño es que ya todo viene en una sola cosa, ¿sí? Sí, Y eso está bueno porque eh, si vos te lo pones a pensar, no tenés que andar usando otro cuchillo, no tenés que usar otro elemento, que quizás es más peligroso, te puedes cortar, o cuando haces fuerza, no sé, haces algún lío. Entonces está bueno que ya lo tenga incorporado. sí. Y por último está el mango, que tiene pues el agarre, que de ahí es donde Bien, se agarra. ok. Ahí la materialidad está hecho de metal y de madera, la mayoría son así de metal, sí o sí, esta parte, y pues de madera. Y ahí puse poquito, porque o sea, no, ahí sí no sé cómo hacer, porque viste que me has dicho que era solo sobre este, pero igual puse que hay también de plástico. No, está bien. En cuanto a la materialidad, sí tienen que buscar en todos los materiales en que se pueda hacer un sacacorcho. Dale. Más allá de cómo está hecho el objeto que ustedes tienen en sus casas con los que están trabajando. Entonces, Okay. eso es lo que te permite, es lo que yo les decía, les conviene hacer un cuadro, si quieren, comparando un material con el otro, con sus ventajas y desventajas. Entonces, ustedes cuando tienen que rediseñar, volvés acá y decir, bueno, ¿me sigue conveniendo hacerlo de metal? ¿O quiero hacer voy a hacer una pavada? Imagínense que hacen sacacorchos de juguete para niños, y bueno, no, tendría que ser de plástico, no tiene que ser, tiene que ser liviano, que tiene que tener las puntas redondeadas, entonces tiene que ser un material que yo pueda lijar y limar, ¿sí? Por dar un ejemplo. Entonces, así como recién decíamos que, bueno, que el trípode tiene que tener ciertas características, que decíamos, bueno, entre esos materiales que Mar había nombrado, pensamos en que todos son livianos. Entonces, eso es algo que necesita tener. ¿Qué característica debería tener el material de un sacacorcho? ¿Qué se les ocurre? Así como dijimos liviano y resistente el trípode, ¿qué pasa con el sacacorcho? Para mí tendría que tener un buen agarre, ser cómodo. Bien, o sea, tienes un material que sea cómodo. ¿Y qué más? Pero también tiene que ser como resistente para que pueda sacar Exactamente. el corcho. Es algo que le vamos a hacer presión y vamos a hacer fuerza, ¿sí? Entonces necesitamos que sea un material que no se rompa, que no se doble, ¿sí? Y Que también también te pensar... permita el agarre, no que sea Exactamente. poner vidrio o que te transpire la mano y que a vos se te zafe. Y si ustedes piensan, si yo les digo, bueno, les hablo de un material que sea resistente y eso, ¿qué cualidades imaginan que tiene ese material? ¿Es liviano? ¿Es pesado? Si yo les digo, bueno, imagínense un material que sea resistente. Yo me lo imagino pesado. Bueno, entonces, tienen que empezar a pensar que hay algo de la percepción que tenemos nosotros que es como, no sé, por ejemplo, si yo pensara en que necesito una mesa que sea duradera y me dure siempre, yo espero que sea pesada. No sé por qué, pero tenemos como esa idea de que si el mueble es pesado, me va a durar más o es más resistente. Porque si yo llego a agarrar una mesa que la puedo levantar así nomás, yo digo, esta no me va a durar nada en cuanto le apoye algo. Capaz que el material es bueno y es resistente, pero tiene una propiedad de que es liviano, ¿sí? Pero nosotros hay ciertos objetos que necesitamos que sean de cierta manera, ¿sí? Para poder percibirlos como tal. Eso no quiere decir que no exista la excepción y que haya alguien que no haya inventado, no sé, un trípode colgante, por ejemplo, ¿sí? Yo no digo que eso no exista, digo que si nosotros estamos pensando en un usuario promedio de ese objeto, tenemos que entender qué es lo que percibe y cómo espera que sea ese objeto. Entonces, claramente, yo creo que la gran mayoría lo que espera es que sea de un material que sea firme, resistente y que tenga cierto peso. No me lo imagino de plástico, salvo que sea un plástico muy pesado y ahí podemos ver qué tal. ¿Sí? No digo que no exista, digo que puede existir, ahora hay que ver cómo es la relación y cómo lo percibe el usuario cuando usa ese tipo de sacacorchos. Entonces, está bueno que empecemos a ver cómo esas cosas de analizar cuáles son todos los materiales con los que se puede hacer un sacacorcho, cuáles son las ventajas y desventajas, si encontrás algo en común entre todos estos materiales,
y tener en cuenta esto al momento de cuando vos vayas a rediseñar, en el momento que empieces el material, decir, bueno, necesito que me dé una sensación de que es resistente, que se va a bancar la presión que yo haga sobre ese objeto. Bien, y después acá en funcionalidad. Y bueno, ahí explico lo que era, como lo que es el sacacorcho, para qué sirve, que es para sacar en el corcho de frascos y botellas, generalmente es metálico y consiste en una pieza larga, normalmente helicoidal y terminada en punta, unida a un asa o soporte u otro sistema de palanca. Bien. Y ahí di los ejemplos, pero me parece entonces que esto iría, esas fotos irían entonces, sería para la materialidad, o también No, sirven ahí para funcionalidad. Para mí están bien para funcionalidad. A mí lo que me parece es que lo que vos tendrías que explicar acá es cómo se usa, ¿sí? Pensá como si fuera el paso a paso de cómo se usa un sacacorcho. Ah, ok. Primero usarías la navaja para abrir y sacar eso. Después tenés que sostener la botella y enroscar el sacacorcho. Después tenés que ejercer cierta presión. Ahora, si vos acá nombraste, acá mostrás distintos tipos de sacacorcho. Entonces quizás lo que puedes explicar es cómo funcionan los otros. Digo, no es muy diferente un sacacorcho que otro, pero sí hay una parte, cuando vos enroscás, que es distinta. Sí. Entonces quizás puedes contar cómo son esas partes diferentes, ¿sí? Pero contar el paso a paso de cómo funciona, porque lo que a vos te va a servir saber eso es decir, bueno, cuando yo tengo que rediseñar un objeto, ¿tengo que cumplir con todos esos pasos o me los puedo saltear? Dale. O hay un movimiento que va a reemplazar a otro. No lo sé, ¿sí? Ok, profe. Bueno, y después en ergonomía. Y, o sea, yo puse que era un utensilio que se va a usar más, o sea, como que es algo ya que es del día a día y que lo que se pretende con el paso del tiempo es que sea fácil, práctico y que no sea una sufridera, pues. Ok. Traté de explicar ahí con palabras. En ergonomía, a ver, ¿qué se les ocurre que debería haber explicado en ergonomía? ¿Qué debería haber puesto ella en la ergonomía? ¿Qué se les ocurre? El primero que hicieron, que lo hicieron en forma de T, es porque cómo se utilizan las manos cuando uno quiere sacar un corcho, por ejemplo, que la punta para que agarre, entonces por eso la mayoría tiene ese tamaño como chico y tiene como el agarre para que vos agarres bien los dedos, por ejemplo, Claro. Lo primero que a mí se me ocurrió. Vos tendrías que poder contar ahí los beneficios, o sea, por ejemplo, ¿tiene un tamaño estándar? Y sí, porque te tiene que entrar en la mano, entonces eso ya te define algo. Tienen un tamaño más o menos aproximado porque necesitan que te entre en la mano. Después, la forma de T puede ser porque es la forma en que te permite ejercer la fuerza, o las que tienen las alitas es para hacer más fuerza. Tienen, no sé, esas alitas tienen como un antideslizante, tienen algo en particular. Entonces quizás acá puedes sacarte una foto o encontrás una foto en internet de alguien agarrándose el corcho con la mano. Entonces ahí tenés un aproximado de cuál puede ser el tamaño promedio que tiene que tener. Fijarte si el tuyo tiene en algún lado, no sé, por ejemplo, cuando se le guarda el filito, tiene como una muesca para que vos puedas meter la mano y sacarlo. Sí, la tiene, sí. Entonces es como empezar a analizar cómo es la relación del cuerpo humano con el sacacorcho y qué elementos vos ves que tiene el diseño que ayudan a eso. El tamaño, si tiene alguna parte antideslizante, si tiene una parte que tiene como un huequito para que vos metas el dedo o enganches los tuyos, o los que son en T, cuál es el grosor de esa T, si tiene alguna parte para que enganche el dedo. Dale. ¿Sí? Bueno, yo te voy a decir algo, para haberlo hecho en Word está muy bien, está muy prolijo, muy organizado, muy ordenado. Con ese mismo criterio con el que lo hiciste acá, que lo podés seguir mejorando en el Word si vos te sentís más cómoda y es mejor, eso es a tu criterio, pero con ese mismo criterio y la misma, el título, el subtítulo, cómo estás alineando las cosas, y eso lo podés trasladar al Canva y te va a quedar espectacular. ¿Sí? Bueno.
Pero lo que me parece que tiene tu trabajo es esto, es como la prolijidad, el orden, como la organización. Fíjense, cuando hay menos texto, hace que se vea como más aireado, ¿sí? Como que está más liviano todo. Eso ayuda a la lectura. Sí, lo que haría es en la línea de tiempo, que sea foto e imagen, y esto que habíamos hablado, para que sea foto y texto, para que sea más completo aún lo que vos estás haciendo. La parte de estructura me parece que está muy bien. Si querés sumarlo, ya que tenés cómo es la estructura de otro, de, no sé, uno en T o uno con las dos alitas, también se lo puedes sumar y te va a quedar muy bien, como analizar la estructura de estos tres, por ejemplo. Dale. En materialidad, lo mismo que le dije a Mar, digo, comparen materiales. Encuentren los beneficios y las desventajas de cada uno de los materiales. Ármense un cuadrito si les sirve mejor así. Una tablita de materiales y sus ventajas y desventajas para poder comparar. En funcionalidad, contar el paso a paso en imágenes está bien, pero no en lo que estás contando, en lo que estás diciendo. Y lo mismo que en ergonomía, ¿sí? Acá tenés que demostrar cómo se relaciona con el cuerpo humano. Dale. Yo estoy segura que si ustedes ponen, no sé, ergonomía del sacacorcho, o ergonomía de una jabonera, o ergonomía del trípode, van a encontrar imágenes que les muestren y comparen los tamaños. Entonces, eso ténganlo en cuenta porque quizás hay alguna imagen que les sirva para poder ilustrar lo que quieren contar. Vuelvo a decir lo mismo de siempre. Buscar en Google no está mal, porque es una herramienta súper válida para que ustedes busquen información, imágenes, textos, lo que quieran. Lo que está mal es copiarlo y pegarlo sin analizarlo o sin darle como, sin que pase por ustedes el texto o la foto. Digo, no es poner cualquier foto, es una foto que les sirva a ustedes para ilustrar algo que ustedes quieren decir, ¿sí? Y después, pensar también en qué láminas necesitan más de algo más visual y mostrar imágenes y cuáles necesitan que quizás te desarrolles un poco más, ¿sí? Está bien. Profe, Sí. quería preguntarle si había importancia en qué programa lo hacemos, digamos, porque si bien sé que no, yo pensaba hacer tipo imágenes, porque no me pude instalar el Canva en la compu porque es muy pesado. Me instalé el Pinterest, pero es casi lo mismo, solamente que haría presentación por presentación. Da igual. Claro, el Canva no necesitas instalártelo, ¿eh? Es online. Claro, pero es muy pesado para mi compu. Ah, está bien. Vos lo podés hacer como quieras. El programa que ustedes usan es el que ustedes elijan. Digo, si Lina se siente más cómoda haciéndolo en Word, está perfecto. O vos lo querés hacer en Photoshop o imagen por imagen, también está bien. La idea es que ustedes puedan empezar a usar, como a explorar la mayor cantidad de recursos que le pueda dar ese programa. El Word, que puede hacer la misma presentación que hizo Mar, ella la puede hacer en Word, pero tiene otra complejidad, quizás. Y no es tan, como es un programa hecho para hacer texto, es muy difícil que quizás algunas cosas te queden alineadas o prolijas o lo que sea. Entonces, si tienen la chance de usar otro programa que tenga más que ver con el diseño que el Word, anímense a empezar a usarlo ahora y van practicando para la entrega. Vos, Cele, si querés usar el Photoshop y tenés las herramientas y sabés usarlo, es un programa que te va a servir para hacer este trabajo sin ningún tipo de problema. Así que pueden usarlo con lo que quieran. Ok, gracias. De nada. Y vuelvo a repetir, si vos me hubieras entregado, Lina, tu trabajo hecho en Word, para mí está bien. No es un trabajo que esté mal hecho ni está desprolijo, al contrario, me parece que está súper bien. Yo lo que quiero es que te animes a probar otras cosas. Sí, fue mi intención en primer momento, pero como no le pude encontrar el 3A al Canva, por eso me quedé con eso. Bueno, ahora lo vamos a ver igual, pero está muy bien. Gracias, profe. A vos. Bueno, Georgie, ¿estás por ahí? Sí, llegó mi momento. Lo mío es una sopa de letras básica. No, les voy a tirar algo. No se tiren abajo con lo que van a presentar. Ustedes siempre tienen que presentar lo que tengan, porque de poder mostrarlo y de verlo entre todas, hace de que las cosas sumen y cambien, o que ayudes a otra compañera o lo que sea. Entonces, el laburo de diseñar algo siempre está bueno por mostrarse a los demás, porque la otra mirada siempre está buena para sumarlo. Entonces, no digas, no, esto está medio feo. No, vos mostralo y lo vamos a ver entre todos. Es la primera vez que hago este trabajo. Y bueno, pero está muy bien. No tengo problemas en rehacerlo y rehacerlo las veces que lo tenga que
hasta que quede bien. Así que bueno, pero es muy básico. Bueno, a ver, esta es la línea de tiempo, ¿no? Sí. Bueno, contanos qué encontraste en este análisis de la línea de tiempo de la jabonera. Lo que me pasó buscando información es que de jaboneras no hay mucha data. Y No. del jabón, de cuándo se creó, cómo se empezó a usar, las civilizaciones, las pequeñas modificaciones en los siglos y en los años digamos, de cómo se expandió, comercializó, y que en determinado tiempo era solo para clase alta, después de la revolución industrial fue como más corriente. Entonces traté de, lo que sí encontré es que antes de Cristo se usaba el plato para jabón. Y de ahí, bueno, más o menos imaginé que se fue acompañando el mismo plato o vasija, Sí. hasta que empecé a encontrar datos de la jabonera en sí, ¿no? Sí, para mí está buenísimo, lo que hiciste y cómo armaste la línea de tiempo. Porque aparte me parece que es interesante empezar a pensarlo desde, decir, bueno, ¿desde cuándo empezaron la gente? Antes bañarse era medio un lujo, ni hablar de tener jabón, ¿sí? Entonces, ya eso lo hacía algo muy particular. Entonces, imagínate cómo deben haber sido esas jaboneras para gente que era de otra clase social, donde manejaba otro tipo de riquezas y de cosas para poder conservar un jabón que te tenía que durar, porque imagínense que vos dejas el jabón, el Rexona que te compras arriba de la jabonera, que no tiene buen drenaje, y se te empieza a hacer todo una baboso y te querés morir, porque, digo, y ahora que quizás es algo quizás un poco más accesible, en esa época era otra cosa. Entonces, así que bueno, más o menos traté de armar algo que acompañe al producto que elegí, y bueno, sí me di cuenta, bajé fotos, muchas fotos, pero al momento de hacerlo es como que me centré más en la info. Bueno, está perfecto. Para mí la info que tenés es súper clara y acompaña como esa historia, sobre todo porque no hay mucha información de la jabonera. Lo que yo haría sería tratar de sumarle fotos a esto, ilustrarlo y mostrarlo, porque eso también te va a ayudar a ver las formas, los colores, cómo se usaba, si tenía agujeritos, si tenían patitas de base, no sé, digo, yo en mi casa, el departamento donde alquilo, la bacha de baño tiene la jabonera incorporada. La bacha de baño ya viene como con una cosita así para que vos apoyes el jabón. Sí. O vienen esas de cerámica empotradas en la pared. Hay como un montón de esas cosas. Entonces, por más de que vos no encuentres la foto exacta de la época que vos estás hablando, quizás sí encontrás una foto muy parecida a algo que podría haber sucedido en ese momento y te sirve para ilustrarlo. Sí, encontré varias de las civilizaciones antiguas, de Egipto, después, bueno, sumerios, y después, bueno, de la modernidad. Bueno, y acá, sí, yo tenía entendido que tenía que ser en 2 hojas, ¿puede ser? ¿O entendí No, puede ser en las hojas que vos quieras. Entonces, en eso que entendí, hice el trabajo, o sea, comprimí todo y traté de que porque entendí mal el concepto. Bueno, no importa, es arreglarlo para la clase que viene, pero si tenés la info está bien. Vos acá lo que tenés es accesorios de baño. ¿A qué se refiere? ¿De dónde vendría eso? Y básicamente lo que es una jabonera, un accesorio de baño, digamos. Ok, sería como una explicación de qué es. Eso Tampoco podría hay ir... una descripción, digamos, demasiado amplia de lo que es una jabonera, o sea, es algo básico. No, sí, tal cual. Pero pensemos en esto, vos tenés que armarte la parte de lo que es la estructura, la funcionalidad, la materialidad y la ergonomía. Entonces, en la funcionalidad vos tendrías que explicar cómo funciona una jabonera. Entonces, quizás eso sí entre esa parte. No tiene mucha ciencia cómo funciona, pero sí vos podés explicar que es un objeto donde vos pones el jabón para tenerlo al alcance de la mano cuando lo que necesites usar en el baño, en la cocina, donde lo utilices. Claro. Eso lo anoté cuando te lo comentaste a las chicas, porque ahí me di cuenta que debería haber sido así, como parte por parte. Bien. En cambio, como que yo entendí la idea y traté no sé, hice una sopa. No importa. Por ejemplo, acá en materiales,
Está buenísimo porque vos ya separaste por distintos materiales y en cada uno estás explicando. Tiene inconvenientes de su fragilidad y templado y el laminado son más adecuados por su mayor resistencia. Entonces vos ya tenés medios clasificados como cuáles son las virtudes y las desventajas de cada uno. Entonces lo que tenés que hacer con esto es organizarlo en una lámina que sea solo de materiales y ver de qué forma lo podés armar para que se comparen uno con otro. Entonces quizás podés poner una foto de una jabonera de cada uno de estos materiales. Claro. Y separarlo por ventajas y desventajas. O qué cosa encontrás en común que tienen todos estos materiales. Porque, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Hablábamos de que el sacacorcho tiene que ser un material resistente y que sea pesado, ¿sí? Después hablábamos de que el trípode tiene que ser un material también resistente, pero que sea liviano. ¿Qué cualidades creen que tiene que tener una jabonera? Y para mí que sea práctica, depende para el uso que uno también la quiera, porque por ejemplo las de plástico, que son útiles para, como vi, para trasladar y bueno, si uno tiene que irse de viaje y después para la casa me parece como un poco, no sé, elegiría otra con más detalle, por ahí más en el estilo del diseño que yo tenga el baño, si es que tiene. Ok, tiene que ser algo que su forma y la estética que tenga los colores acompañe como el diseño o la decoración que uno tenga en su casa. Sí. Y si tuviéramos que pensarlo con respecto, o sea que ahí ya estamos pensando que tiene que ser un material que o tiene que tener algún tipo de tratamiento de pintura o que ya de por sí solo tiene que lograr que sea atractivo y que se vea bien, ¿sí? Y también tiene que ser útil. Yo me basé en la idea del reciclado de los restos que van quedando, que yo siempre los tiro y a veces los pongo en la bacha del baño pensando que va a perfumar, digo, o también leí que se puede hacer jabón líquido, que también tengo el frasquito de jabón líquido. Entonces pensé en la jabonera, en rediseñarla de manera que yo pueda tener el jaboncito ese a mano, digamos. Bueno, eso está buenísimo, pero eso guardalo para la próxima etapa. Ahora concentrate en analizar las jaboneras. Esa idea está buenísima, tenela ahí guardadita y cuando terminemos este trabajo profundizamos en eso. Ah, bueno. ¿Vale? Bueno, está bien. Pero, ¿qué más tiene que tener una jabonera? ¿Qué otras cualidades tiene que tener? Y el tamaño, la estética, ay, perdón, tengo 7 personas. La forma de limpiarlo. Exactamente. A veces quedan los restos de jabón ahí. Exactamente. Tiene que ser un material que sea fácil de limpiar y que no sea una cochinada, ni que se hongue, ni que genere humedad, ni un montón de cosas. Bueno, a mí me pasa eso. No soy la reina de la limpieza, pero digamos, siempre se va terminando y es como que ya no te da gana de usar ese jaboncito que queda, entonces pones otro arriba y después pones otro arriba y mi jabonera no tiene el drenaje ese que vi que hay otras que tienen. Sí. Y como que se hace, viste, un puré, digo, bueno, qué sé yo, una vez por semana hay como que lavar toda la jabonera, tirar lo que no usás, digamos. Bueno, entonces ahí hay algo que prevalece sobre el resto que tiene que ver con la higiene y la limpieza. Tiene que ser algo que no haga que el jabón se vea feo ni hongueado, porque si es algo que yo voy a usar para limpiarme, por lo menos se tiene que ver limpio y bien. Entonces, cuando pienses en los materiales, desarrollar los materiales como lo estás haciendo, pero ten en cuenta esto, ¿sí? Al momento de que tengas que pensar para la próxima etapa, decir, bueno, yo necesito que el material que yo elija mantenga la higiene de lo que yo quiero usar. Claro. Sí, es básicamente la idea de modificar la jabonera que tengo yo en este caso sería, porque vi que hay muchos tipos de jaboneras, o sea, no había investigado y ahora cuando me puse a hacer el trabajo vi que hay todo tipo de jaboneras diferentes. Bien. Pero lo que también tenés que hacer es, al momento de comparar los materiales con sus ventajas y desventajas, es encontrar esto en común. Es cuál de estos te parece a vos que ayuda más en lo que tiene que ver con la higiene y la limpieza. Claro. Cuáles son más higiénicos y cuáles son quizás que van a durar menos, porque si se mojan se arruinan y si se llenan de jabón se oxidan, no sé. Empezar a pensar eso. Sí. Y después lo que te faltaría sumar acá es la ergonomía, decir, bueno, ¿cómo se relaciona con el cuerpo humano? ¿Qué tamaño tiene? ¿Tiene un agarre la jabonera? No sé, ¿tiene algo antideslizante para la mano? ¿Tiene algo en particular? Empezar a analizar eso. ¿Cómo es la relación de la mano con la jabonera? Bien. Digo, podés analizar también una jabonera que sea tipo dispenser, ¿eh?
también para ver, porque también quizás te sirve para el funcionamiento. Claro. Entonces Sí, tenés... viste, hay hasta con sopapas, o sea, hay Ujú. todo tipo, hay algunas que son como que tienen un piquito donde se vierte el agua que queda en el jabón, o sea, hay de Exactamente. todo. Entonces, línea de tiempo está correcta, hay que sumarle las imágenes y esto lo tenés que dividir por cada una de estas, por estructura, materialidad, funcionalidad y ergonomía. Estructura tenés que hablar de qué es la jabonera y qué partes tiene. Sí, Funcionalidad, en cómo funciona una jabonera. sí. En materiales, cuáles son los materiales, las ventajas en los que se puede hacer y las ventajas y las desventajas. Bien, Y la ergonomía es cómo se relaciona ese objeto con el cuerpo humano. bien. ¿Cuáles son las proporciones? ¿Cómo está hecho? Digo, ¿existen jaboneras gigantes o jaboneras que son más alargadas? ¿O todos tienen un tamaño promedio para que entre en la mano? ¿O para que entre en la bacha del baño? ¿O qué pasa con las que son tipo dispenser? ¿Cómo es que yo aprieto? ¿Tengo que apretar siempre con la mano o pongo y sale solo? ¿Sí? Claro. Empezar a ver esas cosas. Profe, después en la línea de tiempo, el tema del tamaño de la hoja no me permite agregar fotos. ¿Cómo puedo hacer? Y podés hacer la tipografía más chica. Porque, bueno, mi compu es media viejita, ya ahora estoy en el celu, pero es como que traté, no sabía cómo se iba a ver si uno Mira, en un tamaño A3, yo no sé cómo en Canvas te deja poner el tamaño, si te deja poner en números la tipografía. Pero por lo general, en un tamaño 12 es un tamaño adecuado para la lectura de un texto, de 12 puntos, ¿sí? Sí, no Pero recuerdo, lo también achiqué depende de la porque, tipografía. Hay tipografías que son quizás más grandes y más sí, gorditas, entonces, aunque las pongas en 12, siguen viéndose grandes, entonces quizás hay que ponerlas más chiquitas. claro, Pero yo creo que podrías poner la tipografía un poco más chica bueno, y entonces te daría el espacio para poder poner las imágenes. O quizás dividirla en dos partes. Todo lo que es antes de Cristo en una hoja y todo lo que es después de Cristo en otra. sí, voy a hacer eso. Sí, me confundí por eso que pensé que era en 2 o 3 hojas, no sé de dónde lo saqué, pero bueno. Y Y bueno, algo que también está bueno que empieces a tener en cuenta es que las imágenes que uses, sí, por ejemplo, para la carátula, tienen que ser pertinentes. al producto. Exactamente. Porque si vos, por ejemplo, esto fuera una ilustración, no hay problema. El tema es que yo veo acá y son unas bolsitas que no tienen que ver con la jabonera. Entonces quizás, no te voy a decir otra, pues imagínate que fueran burbujas, no sé, por decirte Claro, algo. Como que tiene que tener algo que ver con eso. Y claro. yo acá, el título del trabajo no sería rediseño, es análisis de la jabonera. Bien. Lo que es el rediseño y la adaptación de reutilización de insumos, que es lo que vos querés hacer, lo vamos a hacer en la mitad del cuatrimestre. Yo mezclé todo. Claro, por eso, esto es solamente el análisis de la jabonera. Ok, Es la primera parte que necesitas para analizar cómo son las jaboneras para después poder laburar con tu diseño. ok, bárbaro. Porque este trabajo lo que te va a permitir saber es qué tamaño promedio tiene una jabonera, qué materiales se hacen, cuáles son los más sustentables o los menos sustentables. Claro. ¿Cómo funciona la jabonera? ¿Qué partes tiene una jabonera? Entonces, ¿qué necesito que tenga la jabonera para que funcione bien? Sí, usé una plantilla que más o menos me llevó algo parecido, no, o sea, no, pero bueno, sí, lo rehago. Bueno, lo que vos lo hiciste en Canva, Sí, en Canva, la primera bueno, vez que... bien. Esperen que voy a entrar. Voy a iniciar sesión yo. ¿Están viendo, no? Sí, profe, se ve. Bueno, vieron que acá arriba dice crea un diseño. Entonces vos podés elegir presentación, post para Instagram, lo que quieran. Y después donde dice tamaño personalizado, eligen acá. Acá está en píxeles, pero pueden ponerlo en centímetros y ponen, 42, bueno, esto está en milímetros, pero sería 42 por 29,7. No me deja, y si pongo puntos, sí me deja, ahí está, 29,7. Crean un diseño nuevo. Entonces me abre acá y ya tengo la hoja. Y acá voy agregando las páginas que le quiero sumar. ¿Sí? Ahora, de este lado tengo un montón como de templates de cosas. ¿Sí? No sé, suponiendo que yo quiero usar este, yo acá me puedo editar el texto y ya tengo las formitas, no sé qué. Entonces yo la próxima hoja ya tiene como ese color rosa y me puedo robar, no sé, formitas de acá, control C, control V,
No sé si las puedo ir agregando acá de la forma que a mí me parezca. Después acá, acá en elementos, puedo sumar los elementos que yo quiera, iconos, dibujitos, elementos gráficos. Acá puedo sumar el texto. Ya viene seteado, por ejemplo, el tamaño para un título, para un subtítulo, para un texto más extenso. Profe. Acá, sí. Y eso vos lo descargás y después lo mandás ahí al foro. Claro, cuando vos agarrás, pones descargar y acá podés elegir en PDF para impresión, ponen ustedes. Igual no lo van a imprimir. No, PDF estándar pongan para que se vea, se pueda ver, porque para impresión no, porque va a ser muy pesado. Ponen PDF estándar, eligen todas las páginas y lo descargan. Y después lo suben al Padlet. No sé, suponiendo que les gustó esta tipografía. Ah, no, acá hay que pagar. No. Las que tienen coronitas son las que hay que pagar. Pero no sé. Suponiendo que eligieron esta parte de abajo no la quieren, entonces usan esta y ponen, no sé, análisis de jabonera. Entonces ustedes ya tienen acá un título y acá pueden pensar en, bueno, el tamaño. Yo entiendo que esto está en puntos, ¿sí? Que es lo mismo que usa el Word o cualquier programa como el Illustrator o el Photoshop. Así que si ustedes ponen 12, podría ser un tamaño de texto. Puede ser más, no sé, 14, dependiendo como quieran. Para títulos debería ser más grande. Suponiendo que lo dejan así, entonces ustedes tienen acá. Listo. Y es como el rótulo que tienen en todas las hojas. Análisis de jabonera, acá ponen las fotos. Si quieren subir una foto, por ejemplo, acá ponen en archivos. Y no sé, pueden elegir imágenes. Subir archivos, pueden elegir un archivo de, no sé, de su computadora, o un audio, o si necesitas grabarte, ¿sí? Ponen subir archivo y acá te permite o subirla desde tu dispositivo o traerla desde Facebook porque la encontraste ahí, o de Instagram, o de Google Drive, o de Dropbox. Cuando ponen de dispositivo se les va a abrir una ventana para que ustedes elijan dónde tienen guardadas esas fotos, ¿sí? Entonces capaz que les conviene ir bajándose las fotos a una carpeta y después van entrando y las van subiendo. Después acá pueden cambiar los fondos. Nosotros acá dejamos este, pero no sé. Podría ser este. Para mí las que tienen textura así, quizás pueden servir para una portada, para una carátula, pero no para cuando tienen que escribir textos largos porque se dificulta la lectura. Entonces quizás les conviene cosas más plenas. Bueno, este justo no, pero así. Por ejemplo, este sí podría ser. Pero también, y también pueden subir ustedes fotos, creo que para el fondo, ¿eh? Ustedes pueden elegir qué fondo quieren que tenga. Acá, no sé dónde está, pero deberían dejarlos. ¿Se entiende más o menos para las que tenían dudas de cómo armarlo? Sí, profe. Bien. O sea, hay que darle, como que conocerlo, sí, meterse. Un ratito que tengas, ponete a jugar y a probar y a probar cosas. Digo, vos ya sabés que en Word te queda bien. Bueno, ya sabés que ese es el lugar seguro. Probá y animate a hacer eso. Dale. Georgie, que vos ya empezaste a usarlo, bueno, fíjate a ver qué cosas le puedes mejorar a lo que ya hiciste. Sí, porque aparte no me pareció muy complejo. Sí, como es algo nuevo, digamos, hay que darle tiempo de ver dónde están las cosas, pero me pareció muy, muy bueno. Me gustó mucho. Yo estaba buscando acá, cuando tenemos la teórica de la presentación. Si es la de la clase que viene. No, la clase que viene vamos a ver los usuarios. Después, ok. La clase del 5, ahí van a tener la teórica de tipografías y formas de armar la presentación. ¿Sí? Que tiene un poco que ver más o menos con lo que vimos. Así que está bueno para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Profe. Sí. ¿La clase que viene va a seguir corrigiendo estas presentaciones entonces? Sí, esto vamos a seguir corrigiendo todas las clases hasta que tengamos la entrega, que es el 28, ¿no? Dice acá, sí. O sea, no es que los que no llegaron a hacer hoy tienen un 0, no.
O Claro, sea, eso me durante, refería. no, durante toda esta mitad del cuatrimestre vamos a laburar sobre este trabajo, porque es el mismo que ustedes van a entregar. Entonces, lo que ustedes hagan en Canva y que Canva se los guarda y lo van a ir modificando, ¿sí? Ustedes van, clase a clase van a ir arreglándole cosas, modificándole, no sé, por ejemplo, supongamos que, no sé, la clase que viene, Mar agrega más fotos y saca texto que estaba bueno. Entonces tenemos una opción, una posibilidad más de rever eso y decir, bueno, no, hay que ajustar tal cosa y verlo. Los que no llegaron a hacer nada hoy, súbanlo cuando lo tengan, hacia el martes que viene lo corregimos. Entonces, empezamos a corregir por los que no corregimos la clase pasada, pero tomen en cuenta las correcciones que estamos haciendo que les sirven a todos. A todas nosotras, que somos todas chicas acá. Profe, Sí. este trabajo queda ahí, ¿no? ¿O se puede eliminar? Si querés borrarlo, sacalo, pero no tiene nada de malo que lo dejes. Subí el próximo. Bueno, ¿Sí? no, yo sí, vas a subir un paddle. No, ahora este mismo ya está subido, ahí se los muestro, es el mismo que vamos a usar toda esta mitad del cuatrimestre. Van a ver que para el de clase 3, que era el de hoy, sí, internet me acompaña, que anda medio lento, y el campus también, está copiado el mismo Padlet, así que van a tener el mismo Padlet para subir las cosas. ¿Ven? Clase 3, ya está subido el mismo. Así que suben sobre el mismo, porque también está bueno para que en el mismo espacio tengamos todos los laburos. Entonces ustedes pueden ir viendo lo que fueron haciendo clase a clase, cómo fueron avanzando y mejorando. Entonces, si yo modifico, subo uno y quedaría al costado, o modifico. Vos subí uno nuevo con tu nombre. Y van a Ah. quedar los dos ahí, no pasa nada. Bárbaro. Lina, que levantaste la mano. Me acordé de quitar el micrófono. Profe, Sí. bueno, una pregunta era esa, que si ¿dónde lo subíamos? Pero bueno, Sí. ya la contestaste. Y la otra, ¿lleva portada? Esa portada tiene que tener algo, porque ves que, por ejemplo, a mí me gustó mucho la portada de Mar, que tiene el logo, que Sí, tiene háganle todo una eso. carátula que tenga el nombre de ustedes, el nombre de la materia y el nombre del trabajo, que es análisis de objeto. Y pónganle si quieren jabonera, sacacorcho, análisis de objeto y listo. Vale. ¿Sí? Bueno. Parece importante porque también esta materia también es medio introductoria con todo lo que van a ver en la carrera. Entonces, está bueno que ya desde ahora empiecen a pensar cómo van a armar las presentaciones, que sean prolijas, que se entiendan, porque les va a servir para toda la carrera, para lo que hagan. Entonces, aprovechen ahora para probar cositas, e investigar programas y equivocarse, ¿sí? Sí, sí. Digo, por Me eso gusta eso. no quiero que se nos preocupen. corregís. Sí. No quiero que se preocupen por si no me gustó cómo me quedó, o Georgie decía, bueno, no, pero es un cocoche. No, pero está bien porque hiciste algo, lo subiste, lo probaste, y ahora sabés qué tenemos que modificar. Es el espacio ahora para cometer errores y mejorarlos e ir avanzando. ¿Sí? El 28 tenemos la entrega, así que hay tiempo para ir mejorando clase a clase todos los trabajos. Bien. ¿Profe? Sí. Yo no lo subí porque estoy armando primero, porque me di cuenta del cuatrimestre anterior que me había como mezclado todo y me di cuenta que se me hace mejor primero armar el borrador. Perfecto. Con toda la info, y estuve leyendo y hay un montón de Porta Saumerio, y prefería armar primero eso y después ocuparme del diseño. Bueno, está bien, es súper válido. Yo lo que Para te ir diría es ordenando, porque si no subí para el martes que viene lo que tengas. O sea, para Dale. mí, prefiero que suban algo que está a medio hacer o que no tiene todo el diseño, porque me parece que está bueno que no se pierdan clases de correcciones, porque quizás hay algo particular de tu trabajo que necesita una corrección distinta a que, no sé, porque digo, hay cosas que son genéricas de todos y que vamos a corregir en general, pero hay cosas que son particulares. Para mí, no tienen que desaprovechar la oportunidad de poder corregir. Si alguno de ustedes, no sé, por ejemplo, Marina me escribió hoy que está con laburo y que no se puede conectar. Entonces, si ella lo sube, pero no puede estar presente, yo se lo voy a corregir igual. Digo, lo vamos a corregir acá en clase entre todas. Y ella después verá la grabación sobre la corrección de su trabajo. No es que si ustedes no están presentes, yo no les corrijo lo que suban. Sí tienen que subir, eso es indiscutible. Tienen que subir lo que tengan para poder ir avanzando y que ustedes... no quiero que dejen de subir algo por temor a que quede feo, o que no les gustó como quedó, les parece que no está profesional o lo que sea. Súbanlo y con lo que tengan la podemos trabajar. Si ustedes no suben nada, es más difícil. ¿Sí? Sí, tal vez.
Bien, Lina, ahí levantaste la mano. Sí, profe, que quería compartir con ustedes algo que nos dijo un profesor y que me gustó mucho y que tiene que ver con lo que acabas de decir, que el peor trabajo práctico es el que no se entrega. Tal cual. Así que me gustó eso, porque de verdad, o sea como sea entregar lo que tenemos, que está bueno. O sea, le ¿Sí? podemos sacar más fruto de eso a no entregar nada, porque no sabemos en qué nos equivocamos. Aprovechen que esto no pasa nunca de que seamos 7 personas, 8 personas. Digo, es muy raro que les vuelva a pasar que estar en una cursada con tan pocas personas. Eso a mí, por ejemplo, para mí está buenísimo porque podemos hacer un montón de cosas que yo no me puedo permitir en una cursada más grande. No me puedo detener a ver ciertas cosas o ponerme a mostrarles videos o cosas que encontré o a charlar sobre ciertas cosas porque tenemos 2 horas donde hay que corregir para que la gran mayoría se pueda ir con una corrección. Que a veces pasa que no se puede corregir a todos y que se lo deja para la otra clase o se le pide que, bueno, que tome las correcciones que estamos haciendo genéricas o esto que ustedes puedan elegir los objetos que no pasa en otras cursadas donde nosotros ya le damos los objetos para que sea más sencillo corregir después entre todos. Sí, a mí me pasó el cuatrimestre pasado que éramos una banda y nunca llegué a presentarlo. Por eso, entonces, aprovechen la oportunidad, ¿sí? Que es como que toda la situación se da como para que esto pueda salir bien para todas, para mí como para poder explicarles y para ustedes para poder aprender y llevarse un laburo que esté bueno. Entonces, todo lo que tengan y puedan hacer y hayan hecho, lo suben. Lo suben y lo vemos. O sea, no es lo mismo que ustedes para una entrega suban algo incompleto o que esté feo, a que eso mismo lo suban la segunda clase y nosotros tengamos 3 clases más para ir ajustando y ustedes puedan llegar a la entrega con un trabajo que esté bien cerrado, con todo en condiciones, perfecto. ¿Sí? Y si no pueden subirlo porque esto mismo que le pasó a Mari, tienen trabajo o están ocupados o les pasó cualquier cosa, ustedes me mandan un mensaje, me escriben, me dicen, pasó esto, yo lo voy a subir mañana, pero no me voy a poder conectar, entonces yo ya sé que lo vamos a ver entre todas y que la que no haya podido estar lo va a ver en la grabación. Bien. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Algo en particular que les haya hecho ruido, no sé, de la teórica o mientras estuvieron haciendo el trabajo que les quedó que no lo terminaron de entender? ¿O algo de lo que acabamos de ver que les quedó, sonó medio raro? ¿O que no les quedó claro? Para mí no, digamos, al menos. Bueno. No, para mí tampoco. Aquí, profe, Sí, Sara. bueno, hoy se me aclararon un montón de dudas porque la verdad que estaba bastante confundida y no lo subí por miedo. Bueno, no, ya saben que no tienen que tener miedo. Y lo que todavía como que me hace ruido es el tema del cuadro, de las ventajas y desventajas de los materiales. ¿Cómo sería eso? O sea, yo tengo que hacer sobre una taza. Bueno, por ejemplo, vos, ¿en qué materiales encontraste que se puede hacer una taza? ¿De qué materiales? De plástico, de cerámica, Ok, de acero. bueno, mira, por ejemplo, voy a compartir acá. Entonces vos tenés cerámica, acero, plástico, ¿y qué más me dijiste? No, esos tres leí. Bueno, suponete que son estos 3. Los tenés así y después acá pones ventajas y vamos a hacerlo en otro color. Ventajas y las ventajas que vamos a hacer en verde. Entonces vos tenés así, ¿no? Suponiendo fuera un cuadro. Yo lo voy a hacer así nomás, ustedes lo van a hacer más prolijo. Entonces tenés un cuadro que es así y así, ¿no? Entonces, Sí. las ventajas de la cerámica, ¿qué son? Yo voy a decir cualquier cosa, no quiere decir que sea así. Es económico de fabricar, es maleable y tiene buenas terminaciones, ¿no? Escribiendo rápido y mal, pero se entiende. Ahora, quizás las desventajas es que se rompe fácilmente y se calienta con
facilidad. No, toma temperatura. Suponiendo, ¿no? Es decir, bueno, entonces vos tenés acá como un catálogo de materiales con cuáles son las ventajas y las desventajas de hacer una taza con esos materiales. Lo mismo vamos a hacer con acero y lo mismo vamos a hacer con plástico. Pero Ajá. seguramente que para plástico las ventajas van a ser distintas. Por ejemplo, la ventaja va a ser que si te cae no se rompe, pero una desventaja puede ser que tome gusto el plástico de las cosas que vos le pones adentro de la taza. O que no te permita hacer cosas más personalizadas. No lo sé. ¿Quedó más claro ahí? Sí, profe, ya. Ahora me quedó clarísimo. Profe, Sí. a mí me surgió una pregunta. Si no encuentro tanta información sobre el objeto y de dónde surgió y demás, no sé, cómo sea. Yo la verdad es que puse lo poco que encontré y también especifiqué que no había tanta información porque si bien es un objeto que casi todas las casas lo tienen, no tiene tanta historia como para decir, bueno. No, bueno, pero quizás empezar a pensar en, no sé, si en algún momento se utilizaba algo como para sahumar algunos lugares o para dar olores a ciertos lugares, no sé, en otras épocas con otros tipos de civilizaciones. Pasa que no es el portasahumerios. A mí me tocó el que es el portavaso y cepillo de dientes. Sí, ya sé. Bueno, entonces ahí para mí tiene que ver con el diseño de baño. Yo empezaría a pensar cuándo surge, así como pasó con la jabonera, decir, bueno, ¿cuándo empezó a existir el cepillo de diente? Y la necesidad Claro, de yo tener... puse sobre la información de la utilidad, digamos, pero más que eso no. Bueno, pero a vos, por ejemplo, comparándolo con lo que hizo Georgie de la jabonera, vos lo que podés pensar ahí es, ok, ella se basó en la aparición del jabón. Entonces, decir, bueno, el cepillo de diente aparece en esta época. Como un elemento que, igual que el jabón, era algo de lujo. No todo el mundo se podía cepillar los dientes, ¿sí? Porque aparte pensá que el que pensó eso pensó en un mini cepillito, o sea, vio algo que era igual, se trasladó a un cepillo que usaban para la ropa a un tamaño más chiquitito para poder lavarse los dientes. Yo siempre trato de imaginarme qué pensó esa persona, la primera persona que creó algo, como que en qué mecanismo mental tuvo para pensar en eso. Entonces vos ya tenés que el cepillo te va a marcar el tema de las necesidades, porque ese objeto que vos estás analizando surge a partir de una necesidad. Entonces, vos tenés primero el cepillo de dientes, después quizás podés empezar a averiguar cuándo nació la pasta dental. Eso capaz que te puede dar otra indicación. Después empezar a ver el tema de, no sé, los baños. Si siempre los baños tuvieron el inodoro y la pileta ahí, o la gente no se lavaba los dientes en el baño. O cómo era es un laburo más de investigación por fuera que por la existencia del objeto en sí. Es lo mismo que pasa con la jabonera. Claro, eso iba. Si era importante o no. Para mí la clave, lo que a vos necesitas saber es qué cosas pasaron para que tuviera que existir eso. Porque para eso sirve lo de la línea de tiempo. Lo que decís ustedes, qué situaciones ocurrieron que hicieron que ese objeto cambiara. Que ese cepillo de diente ya no sea el cepillo clásico, el cepillo ese, y ahora vienen, no sé, cepillos con raspador de lengua y hay hasta eléctricos. Y que vos necesitaste tener un espacio en tu baño para poder poner eso. Claro, sí, ahora sí entiendo. ¿Sí? Es como más una investigación de los elementos que forzaron a que existiera eso. Cami, ¿vos levantaste la mano? Sí, porque me acordé que te iba a preguntar eso, que con lo del portasaumerio, lo que leí que antes de todo eso existía el incienso. Uh-huh. Y lo que pensaba poner es primero contar breve de cuándo apareció, cómo fue, y después por qué apareció el portasaumerio, el portaincienso y eso. Eso lo tenés ¿Está que bien? contar en la línea de tiempo. Tenés que ir cronológicamente mostrando de cómo pasamos de algo que no era nada al saumerio que tenés vos en tu casa. Al portasaumerio. Entonces tenés que ir contando eso. Digo, ¿por qué la gente necesita tener olor en sus casas? O sea, ¿con qué aromatizaba el ambiente? ¿Con flores? ¿Siempre hubo saumerios? ¿O echaba cosas en las fogatas o en la cocina ponía algo? Yo me acuerdo de ir a la casa de una amiga y que la mamá lo que hacía era poner las cáscaras de naranja en la estufa en invierno. Sí. Siempre había olor rico como a naranja divino en toda la casa. Entonces,
El saumerio, aparte, lo que tienen los saumerios es que también se venden con una finalidad en particular, es dependiendo, no sé, de lo que vos quieras hacer en tu casa o de los ánimos que tengas o de, no sé, hay como algo, todas cosas alrededor del saumerio, que no es lo mismo comprarte uno de, no sé, de coco y vainilla a comprarte uno que sea de mirra y no sé, y otro. Sí, eso leí, tienen como cada uno su significado. Exactamente. Entonces, Así que- digo, ¿por qué no puedo poner un saumerio en una maceta? Y porque va a pasar algo. Ese portasaumerio tiene una inclinación, hace que vos lo puedas trasladar. También queda más lindo. Tiene algo que comparte con la jabonera, que es un elemento que está en la casa, que tiene que acompañar la decoración y no tiene que ser como una, Claro. no sé, una caja que pongas en el medio del living. Bueno, eso buenísimo, porque yo estaba como media perdida, no sabía si ponerlo antes de la línea de tiempo, pero ahora que me decís en que lo agrega ahí, me queda Sí. mejor. Para la clase que viene, pongan todo como ustedes creen que debería ir. Y después acá vemos, digo, si hay que corregir cosas, no tiene nada de malo. Si se equivocaron, no está mal equivocarse y no está mal tener que volver a hacer, a mejorar ese trabajo porque hay cosas que no están bien. Así que eso no le tengan miedo, ustedes suban lo que tengan. Digo, porque de esta charla que tenemos ahora, lo mismo que dijo Celes o que me estás preguntando vos, se pueden sacar la duda de cómo tiene que haber sido esa línea de tiempo. ¿Sí? Claro. Gracias. No, a vos. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algo que se quiere saber, que quiera charlar? Bueno, para la clase que viene, lo mismo. Sigan avanzando con sus trabajos, sigan haciendo las modificaciones que crean que necesita el trabajo, de lo que vimos, de lo que escucharon, que les corregimos a sus compañeras, que apliquen lo mismo para su trabajo, labúrenlo, ¿sí? Y suban algo a la clase que viene. No, que no les dé vergüenza, no tengan miedo a equivocarse ni nada. Lo suben y lo vemos. Esto no lleva nota, o sea, esto no lleva nota hasta el día de la entrega, así que no se preocupen, pero es importante que puedan corregir. Sí lleva una nota conceptual, sí, pero no tiene una nota que va en la libreta. Entonces necesito que clase a clase lo sumen. Voy a buscar algo para que podamos charlar la clase que viene y arranquemos viendo algo, pero si a ustedes se llegan a cruzar, como le pasó a Mar, con algún objeto que les llamó la atención, algún diseño de algo que les pareció llamativo o lo que sea, me lo pueden mandar y lo podemos charlar la clase que viene cuando arranquemos la clase, que está bueno. Sí, Fabi. Perdón. ¿Mi trabajo te llegó? ¿Te llegó mi trabajo? No sé a dónde lo mandaste, pero no me llegó ni al mail, ni estaba subido al... La subí al Padlet. No, salvo que lo haya subido al otro. Claro, yo dije, me quedo hasta el final porque no lo estaba viendo y digo, ¿qué pasó? Ahora que estoy un poquitito más canchera, con Canva. Canchera, bueno. Acá está. Respetando plantillas. Ahí va. Bueno, espera. Usando plantillas ya hechas, porque de acá que yo vaya a diseñar algo faltan años, pero bueno, voy mejorando con Canva. Vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a descargar. Ahí. Y lo voy a dejar subido ya en el otro, ¿sí? La clase que viene, subilo a este. Yo soy un desastre con la computadora. Bueno, pero vas a aprender. No sé. Sí, ya te digo, estoy un poquito más canchera con las plantillas y en ponerle el fondo y demás. Bien. Ahí se está subiendo. Mientras se sube, lo vamos a ver acá. Pero ya queda. Ahí. Bueno, contanos. Bueno, volví a tomar el mate. Puntualmente el mate. Sí. Porque viste que yo te había dicho las 3 cosas, azúcar, yerba y mate. Sí. Pero lo dejo para un poquitito más adelante, eso como me dijiste vos. Bien. Ahora tomé el mate, los tipos de mates, bueno, toda la parte de historia. Bien. Del mate. A lo mejor escribí mucho, no sé, veo como mucho. Sí, para mí lo que tendrías que poder hacer es encontrar, de poder mostrar las imágenes y ver si podés acompañarlas con el texto de alguna manera. Si no, si vos crees, esto también es válido, chicas, para todas, digo. Si tienen muchas imágenes y mucha información, está bien que le pongan el nombre a cada una, pero quizás encontrar una forma de que el texto que acompañe tiene que
que ser consecuente a lo que estás viendo. O sea, yo tengo que poder, lo que yo les muestro en imágenes, lo tengo que poder explicar en el texto. Si el texto no tiene nada que ver con esto que está pasando, no sirve. Entonces, No, es la tradición y bueno, de cuando nace y toda la parte histórica, digamos. Bueno, yo lo de que los haría es mates. encontrar las formas y puedes unificar la imagen con el texto. Si quizás puedes empezar a separar por los siglos, como lo hiciste ahí, Sí, quizás es como de doble entrada, por ejemplo. Esto puede ir, la línea donde está negra puede ir en la mitad, de la parte de la mitad para abajo van las imágenes, de la mitad de para arriba va el siglo y van los textos. Entonces bueno. ahí, pero yo empezaría a hacer el ejercicio de poder separarlos por siglos y hacer más sintético todo. Claro, en la partecita de arriba, viste que está siglo por siglo, y después abajo como un resumen de todo eso, porque es un montón lo que hay para poner. Bueno, pero digo, existe mucha información, pero ustedes tienen que ser criteriosas de saber qué es lo que Claro. va y lo que no. O sea, esta información Claro, es yo importante, más o necesito menos, ponerla. claro, más o menos fui incorporando en el texto las cosas que presenté arriba según los Bien. siglos. Bueno, en Bueno, cuanto a la estructura estructura, está que muy habían, bien, sí. Ok, vos acá recorté analizaste el la mate por la estructura del mitad. mate tradicional y del mate que tiene para sacarle la yerba. Sí, la yerba. Viste que viene la bombilla con la partecita de Sí. abajo que sacás todo de una vez. Bien. Son diferentes tipos de mates, ¿eh? No quiere decir que el mío sea puntualmente ese. No, Si pero no, está bien, encontraste claro. como dos formas, algo distinto que tiene el mate. Claro, y me pareció la imagen esa de la mitad del mate, me pareció como que estaba explicada bien. Ok, y vos acá explicaste el mate eléctrico también y el Sí, mate listo autocebante. claro, diferentes tipos de mate. Bueno, todo esto dentro de la estructura. Estructura, Ok, sí, bien. Después en funcionalidad, sí, ok, acá explicaste el mate tradicional, tradicional solamente. Ah, el eléctrico. sí, Ok, está bien. O sea, estás explicando y lo mismo que hiciste en funcionalidad lo estás haciendo en estructura. sí, Perdón, en en estructura lo estás haciendo en estructura, funcionalidad. sí. Bien, bien. Bueno, por ejemplo, acá este cuadro que vos subiste está buenísimo, este paso a paso. Entonces, quizás, Claro, de cómo se hace, hasta dónde me pareció, va, como importante ponerlo. Si bien bueno, todo el mundo lo sabe, está bien, pero porque por ejemplo, eh, fíjate que lo que vos estás escribiendo, vos pusiste acá como que el mate es la infusión que tiene tres características sí, diferentes de muchas otras. El nombre no es solo un contenido, sino también el recipiente, sin importar su materialidad, mate, del quechua, sebe, sí, ronda. Como eso está bueno y es interesante, como cómo nos relacionamos con los objetos, ¿viste? Como hablábamos de recién el cargador, que era una bolita y que vos lo movías y se cargaba. sí, Está bueno que empezar a analizar cómo nos relacionamos con esos objetos, sobre todo el mate que tiene un simbolismo tan sí, grande para muy nosotros. puntual, sí, Bueno, sí. entonces, ese gráfico que vos hiciste está bueno, quizás necesita tener un protagonismo mayor y dejar una sola foto, ¿sí? Ah, Ahí tendrías que ver. bien, bien. El mate eléctrico también está bueno. Y lo del mate Puse las listo. partecitas, claro, Ok, bien. más o Después, menos, materialidades. sí, de qué Bien. está compuesto cada uno. Así me decís vos que haga la línea del tiempo, ¿no? Que vaya la imagen con lo de abajo. Exactamente. Ok, Sí. Bueno, acá yo lo que haría sería como al revés, porque vos acá estás hablando, por ejemplo, decís mate retobado, no está bien, porque yo como trataría de que el título sea el material, ¿sí? sí, que ahora que estoy leyendo puse eriales en lugar de materiales Sí, eso naturales y después que tradicionales. revísenlo, pero acá lo que Sí, necesitas es poner que el título, o sea, el subtítulo protagonista tiene que ser el material y después el texto que lo acompaña. ajá, tenés razón. Sí, vos acá Sí, marcaste las ventajas en verde, las desventajas. Quizás lo sí. podés marcar de una manera que sea más evidente y que no quede perdido en el texto. Ujú, Bueno, y vos separaste materiales naturales y tradicionales por los sintético, sintéticos. Bueno, eso está bien sí. también. Bueno, acá tenés cuidado que se te corrió todo, no sé cómo era que estaba, pero Sí, tenés viste, cuidado. ya venía bien con Canva, viste, ahí ya se me patinó. Bien, en cuanto a la ergonomía, eh, ok. Yo acá lo que le sumaría, tanto al del autocebante como el otro, mostrar las formas como clásicas, los tamaños promedio que tiene un mate, ¿sí?
Sí. Quizás con 3 fotos de los mates es suficiente, no tenés que poner todas. Está bien. El autocebante también está súper claro. Fíjate que Más que nada quise mostrar el agarre, ¿viste? Las manos de las muy bien. personas, que cómo agarran. Y que no traspase el calor ni nada porque no lo pueden agarrar. Bueno, entonces. Los mates que donde pasa el calor normalmente son forrados, tienen otra cobertura. Eso es algo que tenés que poder contar en los materiales. Algunas de las ventajas y las desventajas es que levantan temperatura o que te permite que no se caliente el mate. Eso tenés que poder sumarlo ahí. Digo, así como decíamos, bueno, ¿qué es lo más importante que tiene que tener un sacacorcho? Que sea un material resistente porque vamos a hacer fuerza. Bueno, el mate tiene que ser un material que no contamine el sabor de la yerba, o sí, porque quizás, no sé, los de calabaza, los de madera le dan como un sabor distinto. Sí, ahí puse yo que había que evitar que se formaran hongos y todo eso con los mates calabazas de madera. La higiene y el tema de las temperaturas. Entonces es importante que eso los puedas evidenciar en los materiales que elijas. Después, en cuanto al diseño, la composición completa de la lámina, más allá de que hay que prolijar un montón de cosas que ya vimos, me parece que está bien cómo usas los recursos, las fotitos estas de las hojitas, el dibujo del mate, cómo lo aplicás. Sí, eso es una plantilla, no nada inventado por mí, ¿viste? Es más o menos lo que me voy metiendo y voy viendo de Canva, o sea, qué sé yo. Bueno, no importa, pero ¿esto también venía en el mate este con las hojas o lo pusiste vos después? No, después. No, bueno, está bien. No importa, digo, el template que elegiste es coherente con la idea que vos tenés. A eso es a lo que voy. No importa que vos no lo hayas hecho, pero la elección es adecuada y está bien. Bueno, bárbaro. Pero hacé todos estos cambios que te dije, anda ajustando todo y la clase que viene lo seguimos viendo. Bueno, bárbaro. Gracias, Agus. A vos. Bueno, entonces, clase que viene, suban todo lo que tengan para el martes. Yo voy a tratar del viernes, que la otra vez me olvidé, lo subí el sábado, pero el viernes subirles la teórica para que la puedan ver. Y la clase que viene nos juntamos y lo vemos. Cualquier duda que tienen, me escriben. Si encuentran algún objeto, algún diseño, vieron algo que les gustó y que quieren que charlemos sobre eso, me lo comparten y lo vemos la clase que viene. Chao, profe, hasta la próxima. Chau, chicas, gracias a todas. Chao, profe, gracias. Chao, gracias, profe. Buena semana. Chao para todas.